Si aún no lo has hecho, es el momento de suscribirte al canal para recibir las notificaciones dando clic también a la campana. Bienvenido a este canal. Presentar a Iñaki Piñuel, seguramente ustedes lo conocen porque ha salido en los medios de comunicación, sobre todo relacionado con los casos que estamos viendo que cubren mucho espectro porque tiene muchísimo morbo. Pero el profesor Iñaki Piñuel yo lo conocí hace 15 años, 16, presentaba por primera vez un libro sobre el acoso laboral en España, el famoso móvil. Hasta entonces no se había hablado nunca de eso. Después presentó el bullying y ahora Amor Cero. Profesor Iñaki Piñuel, siguen siendo siempre psicópatas los que agreden y las víctimas son las que se sienten muchas veces culpables de esa agresión. Bueno, no siempre en el origen del mobbing o del bullying hay psicópatas. Hemos encontrado que cada vez hay más psicópatas integrados en las organizaciones. Yo le dediqué ya un libro sobre este tema, a la reflexión y la profundización. Mi jefe es un psicópata, porque nos encontramos que cada vez más, desgraciadamente, en el origen de los casos de acoso laboral, pues ya no hay simplemente un jefe nocivo o tóxico, sino una personalidad que hay que calificar como psicópata integrado, psicópata organizacional. En el bullying igual, son niños que producen estas conductas y que ya desde muy temprana edad se van preparando para la futura vida adulta como acosadores y primero son sociópatas y finalmente esa falta de internalización de la norma les convierte en psicópatas. Y finalmente lo que yo pensé que ya había, digamos, contribuido con mi trabajo de investigación a la ciencia, a la divulgación de la psicología práctica, con los dos grandes problemas que yo entendía eran los problemas más graves de acoso en la especie humana, que es el acoso laboral y el acoso escolar, sin imaginar que nos quedaba una tercera vuelta, como tú has dicho, nada menos que cuando estos psicópatas integrados se terminan emparejando y descubrimos el grado de destrucción psicológica que presentan las víctimas, personas que no son capaces de rehacer ya nunca sus vidas, que presentan daños postraumáticos y sobre todo, y esto es muy importante, como ha comentado también Carmen, la divulgación es relevante e importante porque informar de cómo funciona este problema y qué es exactamente un psicópata integrado para las víctimas de estos psicópatas integrados es crucial. Toda vez que se echan la culpa, se culpabilizan, se sienten responsables del propio mal que sufren. Y esta es la buena noticia que Amor Cero da a las víctimas, y es reconocer la inocencia técnica de la víctima. Nos encontramos en FENAC y esto es una rueda de prensa. Mercedes Pacheco y Sara han organizado todo para que ustedes puedan preguntar, por tanto los protagonistas son ustedes. Si me permiten, levantan la mano cuando quieran. Les cuento un poco, este libro surge porque el profesor Piñuel tiene un canal en YouTube y a través de redes sociales es una persona muy activa, publica todas sus conferencias, todas sus investigaciones, y otras editoriales en Sudamérica se interesaron, le pidieron la presentación del libro y lo publicaron. Así, igual que ha contado Carmen Fernández de Blas, que ha ocurrido en España a través de una entrevista del Mundo, por caminos colaterales el profesor Iñaki Piñuel llega al gran público. Yo creo que ahora, con la espera de los libros, que es una editorial que tiene una gran pujanza en toda España, va a llegar a todos los públicos. Usted es profesor, emplea siempre una terminología clínica, es psicólogo, doctor en psicología, profesor, como decíamos, psicoterapeuta, conoce desde un lado y desde otro. Y al mismo tiempo también se ha visto envuelto en la polémica. Profesor, ahora mismo hay psicópatas integrados que están en la cárcel, como decía Carmen, pero antes de entrar en la cárcel eran personas perfectamente normales. Tenemos por un lado una desaparición que es terrible, tenemos el crimen de Piot, que parece ser que podría tener una base pasional, el joven Patrick Noveira, y tenemos por otro lado también a José Bretón, que es un parricida que mató a sus hijos precisamente por una digamos, pulsión pasional, ¿no? ¿Cómo reconocer antes de que ocurra esto a un psicópata integrado? Bueno, todos estos casos, acabas de comentar el caso Bretón, que yo seguí muy especialmente, además desde la propia divulgación también. Estás hablando del caso de Piot, hay que recordar el caso Asunta Serna también. Esos padres que asesinaron a sus hijos fríamente, antes de asesinarlos eran personas aparentemente normales, no habían producido ningún tipo de alarma social, eran buenos vecinos, eran buenos profesionales, abogados, periodistas, era militar, el caso José Bretón. Nadie puede imaginar hasta que ocurre, ¿verdad? Pero claro, cuando ocurre un hecho como estos, es decir, un asesinato, todo el mundo reconoce, bueno, pues lógicamente ha matado a sus hijos, incluso el caso Bretón los ha matado después de haberlos dormido con los virales y después los queman, entre
comillas, en una hoguera, y cuando la policía le pregunta dónde los tienes, él les dice, sonriendo, caliente, caliente, muy cerca estáis, ¿no? Porque estaban delante de la hoguera donde los había quemado. Empatía cero. Hace falta valer o ser de una determinada manera para hacer esto, ¿no? El caso Asunta Serna, 3/4 de lo mismo. Entonces, el problema es que los psicópatas integrados, la mayoría de los psicópatas generalmente, digamos, del total de psicópatas que hay en el mundo, la mayoría no van a delinquir de esta manera jamás, no van a asesinar a sus hijos, no van a matar a nadie, pero se van a emparejar, van a ser tu jefe, tu compañero de trabajo, van a ser tu vecino, y aunque no maten o asesinen o produzcan conductas criminales, son absolutos depredadores, primero emocionales, sociales y psicológicos. Y esto es lo que es difícil de entender, que cuando tenemos delante un psicópata integrado, no tenemos a un homólogo de nuestra especie, no es alguien como nosotros. Parece ser como nosotros, aparece ser una persona normal, pero tenemos un ser sin compasión, sin empatía, sin ninguna capacidad de recapitular o reconducir su conducta, porque no sienten remordimientos por nada de lo que hacen. Y claro, vivir emparejado con un individuo de este tipo es la experiencia quizás sumum que se puede hacer de victimización en este mundo. Permítame hacer un inciso, profesor. Usted habla en genérico masculino, que la RAE ya saben que ha dicho que no hay que hacer el femenino y el masculino, pero en este caso hablamos de psicópatas hombres y psicópatas mujeres. ¿Qué porcentaje encuentra? ¿Y hay también psicópatas integradas mujeres? No hay mucha diferencia en el porcentaje, lo que pasa que sí hay una diferencia en cuanto a las víctimas. Es más normal que cuando la víctima de un psicópata es una mujer se dé cuenta mucho antes. Los varones somos mucho más confiados, somos mucho más directos, aguantamos eso de que los hombres no lloran, no pedimos ayuda a tiempo, no nos informamos, y entonces eso sí que hace una diferencia, no en cuanto a si hay más psicópatas hombres o mujeres, sino en cuanto a quiénes son los que reconocen antes sus parejas psicópatas, y claramente son las mujeres las que afortunadamente descubren mucho antes que están ante un ser maligno, frío, calculador, en este caso su pareja, porque tienen más intuición, su cerebro es mucho más verbal, más comunicativo, y eso les da una baza importante a la hora de reconocer a tiempo. Los hombres, cuando llegan a consulta, vienen completamente destruidos, con ideación suicida ya muy avanzada, incluso con intentos, y desgraciadamente les cuesta mucho más identificar y reconocer que se han casado, se han emparejado con una psicópata. Acaba de intervenir el profesor Piñuel en las mañanas de Televisión Española y le escuchaba comentar que no se dan casos de que se unan dos psicópatas. Los psicópatas no se emparejan entre ellos, ¿eh? Cuando un psicópata reina en una organización, lo que crea es un clan, un mandarinato, una especie de régimen, se rodea de adeptos a los que o bien compra o bien elimina para forzarles a pertenecer a ese régimen. Pero en el ámbito de la pareja no se van a emparejar con otro psicópata por una sencilla razón, porque no habría nadie a quien parasitar. El estilo de vida parasitario es característico del comportamiento de un psicópata emparejado. Vive emocionalmente, económicamente, energéticamente. Esto es algo que las víctimas reflejan una y otra vez. Me ha vaciado de mi energía, ¿verdad? Y por tanto es algo que no podrían obtener de otro psicópata. Esa es la explicación tan sencilla por la que no cabe encontrar psicópatas emparejados entre ellos. Sí que puedan formar clanes, bandas, facciones, porque pueden coincidir en objetivos, pero muy rara vez, desde luego, como parejas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo una pregunta. En relación al caso de Diana Kerr, por ejemplo, yo hay una cosa que no entiendo, cuando realmente la verdadera protagonista debería ser su hija, que es la que está desaparecida, parece que los protagonistas son sus padres, con sus guerras. Entonces, claro, yo estoy pensando un poco, no como posibles hipótesis, pero, a ver, no me atrevo a decírselo directamente, pero quizá en sus padres, concretamente en su padre, ¿puede haber algo de psicópata en esa persona? Bueno, yo no me voy a pronunciar en el caso concreto Kerr, por razones, ya lo explico muchas veces, deontológicas primero, y segundo porque tampoco es mi guerra en esta materia. Yo no soy un juez para dictaminar quién sea, psicópata o no, pero en materia de psicópatas, voy a decirlo en general, sin especificar en este caso quién o quién no, hay que estar atento a los comportamientos, no a las declaraciones. Esto vale en general para la vida, aquella máxima evangélica de que por sus obras los conoceréis, pero especialmente con los psicópatas porque sí tienen una capacidad enorme de propaganda, de autobombo, son protagonistas, les gusta salir en los medios, les gusta
bueno, es un narcisismo extremo o maligno, otra forma de denominarlos, ¿no? Todos somos un poco narcisistas, pero en el caso del psicópata o la psicópata estamos hablando de un narcisismo maligno que destruye. Y esto pues no resiste las declaraciones, lo que hay que estar es a los hechos. Yo siempre os digo a los periodistas, mirad los hechos y no las versiones. Las opiniones pueden ser respetables, pero los hechos son sagrados, ¿no? A mí me gustaría que nos diera algunas características de cómo identificar a un psicópata. Pues aquí me tengo que referir al capítulo 13 del libro Amor Cero, que tenéis, que yo, pues esa pregunta me la han hecho cientos, no sé si miles de veces, pero cientos seguro. Hay un vídeo en YouTube que lo explica, pero lo he puesto en el capítulo 13 y el nombre con el que pues di, digamos, la forma de denominar a ese test para evaluar si estás con un psicópata, en latín, el test se llama Syllabus Horrorum, un poco parafraseando la famosa encíclica del Papa León XIII, contra los errores del liberalismo, promulgó una encíclica que se llamaba el Syllabus Errorum, el catálogo de errores. Y yo he querido titular a este test el catálogo no de errores, sino de horrores, ¿no? Porque es un catálogo de horrores el que te permite diagnosticar si estás siendo pareja de un psicópata. Son 37 situaciones típicas y habituales que se describen en este capítulo 13, el Syllabus Horrorum, y que son pues toda la variada gama de sufrimientos que atraviesan las parejas de psicópatas. Yo puedo referirme, si os parece bien, a algunas de ellas para no extenderme. Quizá hay algunas nucleares de los psicópatas, por ejemplo, el cómo se presentan siempre como víctimas de sus víctimas, ¿no? El llamado juego de la piedad, el que no importa la destrucción que tenga la víctima, sin embargo, el que o la que aparece como víctima de su víctima es el verdadero psicópata. Otra de las técnicas terribles de los psicópatas es la triangulación, cómo deliberadamente induce un estado de inseguridad en la relación, un estado por el que, bueno, aparecen exparejas, futuros posibles candidatos, personas que están ahí, supuestamente, y que se interesan por... Y esto pues le genera a la víctima una inseguridad interna, una falsa celotipia, que luego es utilizada por el psicópata o la psicópata para acusar a la víctima. La mentira sobre mentira es otra característica de los psicópatas integrados. Para tapar sus mentiras o los descubrimientos de esas mentiras inventan nuevas y más fabulosas mentiras. El bombardeo sexual y afectivo, lo que llamamos el bombardeo amoroso del inicio. Con los psicópatas en las relaciones de pareja todo va muy rápido al principio, todo es fulminante, el amor a primera vista, la alma gemelización, esto que hemos llamado el proceso por el cual el psicópata copia las características de la víctima y se las pega como una máscara, de tal manera que la víctima tiene la sensación de estar delante de su alma gemela, su media naranja, un alter ego, un otro yo, y esto pues es terrible porque engancha, seduce definitivamente a la víctima, y que por eso esa seducción después, esa primera fase, le resulta a la víctima terriblemente difícil cuestionar que detrás de ese bombardeo amoroso no había nada más que cálculo u oportunismo, ¿no? Toda esa gama de conductas terribles que yo he agrupado bajo el término Syllabus Horrorum, el catálogo de horrores, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, recuerdo que estaba buscando la fecha exacta. 1944, George Cukor hizo la película que muchos habrán visto, Luz de Gas, de Ingrid Bergman, profesor. ¿Sería ese un caso de psicópata integrado, el pianista? Claro que sí, muy bien visto, Pilar. Luz de gas, que ya hemos utilizado el término para explicar el mobbing laboral, porque es un tipo de luz de gas. En el caso de la película de George Cukor que tú has apuntado, es exactamente el caso de un psicópata, no diría ya integrado, sino un psicópata puro, que induce un daño, fíjate, a base de no tocarle un pelo a su víctima. Esto es algo que conviene también explicar a los medios. Los psicópatas no necesitan maltratar físicamente a sus víctimas para destruirlas. El maltrato es psicológico y además muchas veces es muy sutil. No hay nada, como en la película Luz de Gas, no hay nada realmente que se le pueda atribuir, pero el proceso de destrucción emocional va avanzando hasta un extremo increíble, contundente, hasta un extremo donde la víctima genera un cuadro relacional de estrés postraumático tipo 2. Es decir, un cuadro como el que tienen las personas que han sido violadas, que vienen de una guerra, que han sido víctimas de catástrofes naturales, sin que haya aparentemente nada en esa relación al que atribuir ese cuadro postraumático. Claro, es un gota a gota muy sutil, es una luz de gas, es
una técnica extraordinariamente eficaz porque no hay nada concreto que reprochar y sí se produce un formidable daño. ¿Alguien? Bueno, si quieren, le voy a preguntar a... Sí. Quería saber si todos podemos... Es que como tengo esta voz, digo, se me va a oír. Si hay perfiles más susceptibles de ser víctimas de un psicópata, o en un momento dado cualquiera que aparentemente, bueno, pues tiene personalidad, es fuerte y demás, puede también caer en esta victimización. Es muy buena pregunta, me alegro de que la formules. Hay un mito, y es un mito muy lesivo en nuestra profesión, pero está bastante extendido, sobre todo en América, sobre todo en la Argentina. Se habla de complementarios del psicópata, personas que supuestamente atraen psicópatas y un poco casi lo desean inconscientemente a modo de un tipo de masoquismo. Esto está muy asociado a una visión errónea, psicoanalítica, del problema de la victimización, y contra esto la realidad de los hechos, la investigación, nos dice que cualquier ser humano puede ser en cualquier momento víctima de un psicópata. Tanto un psicópata laboral, de grado en el ámbito de la pareja, etc. Pero hay que decir inmediatamente que los psicópatas pueden ser malvados, y lo son. Hay que recordar que la maldad existe y que el psicópata es un ejemplo de maldad pura, de maldad desorejada, de maldad incombustible, de maldad que resiste a todo, pero al final maldad y frialdad. Pero los psicópatas, que digo, son malvados, fríos, calculadores, no son tontos, y van a buscar siempre un perfil de una víctima que resulte especialmente barato, entre comillas, o fácil depredar, parasitar, consumir. Por tanto, van a buscar siempre no personas débiles, sino personas que presenten algún tipo de vulnerabilidad. Y la diferencia es importante. Una persona que puede tener una infancia, que ha conocido violencia en casa, que ha podido ser maltratada en casa, que viene de estas situaciones de guerras parentales sin solución, alcoholismo, depresión en la madre o en el padre, pues todo tipo de barbaridades. Esos niños, hoy adultos, que proceden de familias disfuncionales, suelen ser carne de cañón de los psicópatas, porque estos niños se acostumbraron a apagar los sistemas de alerta, porque vivían en un caos, en una violencia, y por tanto son especialmente incapaces de detectar el peligro o a las personas que te pueden hacer daño. ¿Por qué? Pues porque vivían con personas que les hacían daño, sus padres, a las que tenían que apegarse de un modo seguro. El modo de seguir apegados a esos padres es apagar el sistema de alerta. Entonces, resulta que las víctimas de familias disfuncionales suelen repetir después, emparejándose sin darse cuenta con este tipo de perfiles de psicópatas integrados, que encuentran una enorme facilidad porque sencillamente tienen apagados los pilotos automáticos que a los seres humanos normales nos avisan de que, cuidado, esta persona sí, parece muy maja, muy buena, muy sexy, muy amorosa, pero un momento, esto va muy rápido, hay que ver qué está pasando aquí, hay que tomar las distancias, ¿no? Y luego la vulnerabilidad puede ser social, personas que han llegado a una ciudad, que no conocen a nadie, el típico psicópata olfatea eso como una oportunidad y entra a la víctima encontrando, pues eso, la víctima, la persona que le va a hacer la compañía, que le acoge, que le trata bien, esa vulnerabilidad social. O otro tipo de vulnerabilidades puede ser financiera, económica, la persona que está en una situación de dependencia económica, de dificultad, y el psicópata o la psicópata se presenta como la solución a sus males. Pero hay que decir especialmente que estas personas que no conocieron el amor incondicional en sus familias de origen, que es donde se debería experimentar esto en la infancia, se convierten en peregrinos permanentes en la búsqueda de ese amor incondicional, que es precisamente lo que el psicópata busca proyectar en el amor cero. El psicópata o la psicópata se presenta como la respuesta a sus oraciones, a sus sueños, a sus heridas, a sus anhelos, y este es el problema del amor cero, que hay como una, si me lo permite explicar, una colusión entre un problema previo que puede tener una herida a la víctima y la pieza que el psicópata moldea para encajar perfectamente. Y es por lo que el amor cero es muy difícil de desencajar, y como promedio las víctimas tardan entre 7 a 9 veces en zafarse de una vez definitivamente de estas relaciones tóxicas de amor cero. Ali, un segundito, porque ese modelarse para encajar perfectamente con la víctima es lo que llama la atención, porque son ideales, perfectos, y de hecho usted dice que hay que hacer un duelo porque esa persona la podemos matar perfectamente, en el sentido hipotético, obvio, para poder desengancharnos después de esas 7 u 8 o 9 veces que se cae.
Está muy bien visto. Yo les digo que la experiencia del amor cero, les digo a las víctimas, es tener que elaborar un duelo sin cadáver. No hay cadáver y voy a explicaros rápidamente por qué. Lo que hace el psicópata integrado en la relación de pareja es crear una máscara y se la coloca como una especie de personalidad real, que no lo es, de tal manera que cuando se le cae la máscara, no olvidemos que los psicópatas se aburren enseguida de todo, y entonces ya dejan de hacer esfuerzos, se dedican a otras cosas, no les importa triangular, ser infieles, etc. Esa máscara, cuando se cae, revela el verdadero ser humano terrible que hay detrás, que es el verdadero ser psicópata o la psicópata. Pero la víctima anhela aquel ser que conoció, la máscara, y entonces hay que, entre comillas, hacer un funeral por esa máscara, esa personalidad que ha muerto. Yo digo en el libro, en el último capítulo del libro, tu psicópata ha muerto, o tu ex psicópata, tu expareja ha muerto. El psicópata que había dentro de ella asesinó a esa personalidad maravillosa que había creado y que no era real. Pero hay que elaborar el duelo igualmente, porque esa persona que la víctima está esperando que regrese, que retorne en algún momento, nunca retornará. ¿Por qué nunca retornará? No es que haya muerto, es que nunca existió. Y esto es tan difícil de aceptar para una persona normal, que es más fácil que piense en la imaginación, esto es un ejercicio de la imaginación, que lo está enterrando, que está velando el cadáver. A la hora de hacer ese duelo es más efectivo terapéuticamente que explicarle, bueno, todo como hace el psicópata o la psicópata, la creación de la máscara, etc. Eso va mucho más lento y el otro es mucho más rápido y eficaz. Ha dicho una cosa, habla habitualmente de triangulación, que me imagino que para todos es bastante raro el término, ¿no? Hablamos de celos, que es más conocido, y de celopatía, que ustedes lo han definido. Cuéntenos exactamente cómo utiliza la triangulación el psicópata. Un ser humano normal puede ser infiel a su pareja, pero se las arreglará de todas las maneras para que su pareja no se entere. Si se entera, que sufra lo menos posible. Si hay bronca, pues intentar excusar o pedir disculpas porque siente que ha hecho algo malo. Los psicópatas, en el amor cero, deliberadamente utilizan la técnica de la triangulación, es decir, inducir celos en la víctima a base de hacer aparecer en escena posibles candidatos, antiguas parejas, el fenómeno que describo en el libro del ex fantasma. En las relaciones de pareja con psicópatas, en el amor cero, está siempre una especie de ex fantasma, que es alguna relación que hubo y que nunca se termina de cerrar, que aparece en las redes sociales, que sigue llamando, que sigue... Y es porque deliberadamente el psicópata busca esa estrategia, porque eso le pone a la víctima con la lengua fuera, le pone en una situación de inseguridad que realza el deseo de la víctima por el psicópata. Por tanto, está jugando con el deseo mimético que la víctima tiene. Cuanto más triangulación se produce, más sube la cotización del psicópata o la psicópata frente a su víctima, al extremo que incluso con infidelidades patentes, con triangulación evidente, pues con unas situaciones incluso de varias personas a la vez con las que los psicópatas pueden estar, eso en lugar de llevar a un abandono de la relación, lleva a una intensificación de la relación de la víctima. Y esto es lo que un psicópata, que es un narcisista extremo, busca. Precisamente que su víctima sea cada vez más dependiente, esté más vinculada, esté cada vez más con la lengua fuera. Todo lo contrario que un ser humano normal, que si produjera una infidelidad o una situación de esta, se las arreglaría de cualquier modo para que su pareja no la conociera y en todo caso no sufriera o sufriera lo menos posible. Iñaki, yo quería preguntarte si tienes datos, no sé si recabados de las consultas o aproximados, de qué incidencia en la población, cuántos psicópatas integrados podemos tener, y en relación a esto, puesto que es difícil detectarlos, al menos en los primeros momentos, o enfrentarte a ellos, y al margen de que evidentemente hay que dar prioridad a las víctimas, ¿hay alguna forma de curar a estos psicópatas o de intentar enfrentarse a ellos? Contesto a la segunda rápidamente. No hay remedio para la psicopatía. Esto no lo digo yo, lo dice todo aquel que ha trabajado en la investigación y además en la rehabilitación de psicópatas, los más duros, que son los que están en las cárceles y han asesinado gente. Es decir, no hay terapia, y además hay que advertir que no se practique terapia, porque para los psicópatas la terapia funciona al revés. En lugar de curarse, que no se van a curar, utilizan al psicólogo para darle la vuelta al proceso terapéutico y aprender nuevas técnicas para aún mejor depredar, manipular y destruir a sus futuras víctimas. Por tanto, advertencia que llevamos haciendo los psicólogos clínicos muchos años. Yo recuerdo congreso en Tenerife 2009 con Robert Herr, ya lo decíamos desde entonces, y mucho antes él lo ha dicho,
que no se practique terapia con ellos, porque la terapia funciona al revés y por supuesto no hay ninguna probabilidad de que cambie. Si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Esa es la estrategia, el núcleo de Amor Cero es ese. Es decir, si te das cuenta que esta es tu situación, no te detengas a contemplarlo, no te detengas a rehabilitarlo, y muchas veces la víctima se embarca en una santa cruzada intentando rehabilitar a su víctima, y cuantos más intentos hacen, más destruido queda, ¿no? La incidencia estadística en España, sin ninguna duda, hay entre un 2 y un 3% de psicópatas puros. Psicópatas en el sentido literal y puro del término. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas que pueden estar en esta situación de amor cero, destruyendo, depredando a sus parejas si las tienen. Pero la psicopatía subclínica, la psicopatía integrada, es mucho más prevalente todavía. Estamos hablando entre un 10 y un 12% de la población. Sean narcisistas extremos o malignos, sean lo que llamamos el autopromotor aberrante, en castellano decimos trepa, o sea, esas personalidades que ella, Christie, un autor muy relevante, definió en 1970, y hay test para evaluar lo que llamamos la personalidad maquiavélica. Esa tríada oscura de personalidades psicopáticas alcanza entre un 10 y un 12% de la población. En este caso, en España, estamos hablando de entre 4 y 5 millones de personas, al margen de los psicópatas puros. Este fenómeno no es del amor cero, no es un fenómeno tan residual. Hay muchos, miles de personas que van a escuchar esta emisión, este vídeo en YouTube, y que ignoran completamente que están casados con psicópatas, con narcisistas malignos, con autopromotores aberrantes, con personalidades maquiavélicas, y que las van a sufrir a no ser que identifiquen esto a tiempo. De ahí que yo considero que la divulgación de este fenómeno de la psicopatía integrada, como ya hicimos antes con el mobbing y el bullying, además, bueno, de una tarea editorial magnífica que ahora hace la Esfera de los Libros, es un verdadero servicio social. Es algo, una contribución decisiva a la sociedad en un momento en que este problema, como antes otros problemas, como el bullying o como el mobbing, no estaban identificados, y ahora empezamos a ponerles cifras y empezamos a ponerle nombre. Ponerle nombre tiene mucha importancia. Estamos hablando con el profesor Iñaki Piñuel, que como saben es doctor en psicología, y paralelamente a este libro Amor Cero, que publica la Esfera de los Libros, y que podemos decir que es un libro de divulgación, aunque es perfectamente científico porque todo lo que cuenta está comprobado, ha publicado otro libro que es La Esperanza. En ese caso es un libro para profesionales, que lo ha escrito con la profesora María Cervera, en donde habla usted de cómo se puede salvar la víctima, porque preguntaba Mercedes Pacheco por si podíamos rehabilitar al psicópata integrado, pero claro, recordemos que la víctima, una vez que sale, una vez que ha hecho el duelo, queda absolutamente laminada, ¿no, profesor? Así es, se trata del tratamiento EMDR, que también está descrito en Amor Cero, porque hay 3 cosas que las víctimas tienen que saber. La fórmula, yo digo en broma, que el profesor Piñuel descubrió en 2014 cuando escribí este libro, la fórmula magistral para salir del amor cero. Y esa fórmula son 3 ingredientes, que es el contacto cero, la terapia EMDR, que es la terapia de movimiento ocular, de sensibilización y reprocesamiento, es una técnica específica para el estrés postraumático, y el tercer ingrediente es el paso del tiempo. Nadie que haya sufrido una situación de amor cero espere salir del todo de un problema, de un trauma como es el amor cero, antes de que pase al menos entre 1 y 2 años. Es decir, eso de salir de una relación de amor cero y encabalgar otra relación es una utopía. Las víctimas no se fían, están hipervigilantes, están dañadas, hay que hacer EMDR con ellos. Por eso, bueno, pues tenemos también otros libros que hablan de esta técnica EMDR, pero aquí en este caso el amor cero es una situación que crea y genera verdaderos y auténticos cuadros postraumáticos. Es difícil de creer que simplemente una relación, estar casado, vivir emparejado, tener hijos en común con una de estas personalidades psicopáticas pueda crear un cuadro similar al que crea una violación o un intento de asesinato, un acto terrorista. Y siendo un poco, ¿no?, tirando ya para la parte más esperanzadora, si alguien quiere levantar la mano, hay un decálogo que me gusta mucho en Amor Cero, que es: una vez que hemos reconocido a nuestro psicópata, una vez que hemos hecho nuestro duelo, una vez que nos hemos recuperado quizá después de un tratamiento de MDR, que es el que se usa, por ejemplo, con personas que han sobrevivido a un accidente aéreo, para que se hagan una idea del paralelismo que puede tener, ¿no? Usted narra 10 puntos
que bueno, los que se acuerden así de cabeza, aunque tiene usted una muy buena cabeza, esos 10 puntos que tenemos que tener en cuenta para una nueva historia de amor, porque nos podemos volver a enamorar, nuestra esperanza de vida aumenta y ahora no tenemos por qué tener una sola pareja, y si es esta para toda la vida, qué horror, ¿no? Bueno, hay que decir que hay vida más allá del amor cero, y hay esperanza. Lo que pasa que no es simplemente el paso del tiempo. El paso del tiempo, los cuadros de estrés postraumático los cronifica, y ese es el problema, que pueden haber pasado 10 años después de una relación con un psicópata y la víctima que lea amor cero se va a encontrar que todos los síntomas de una relación que terminó hace 10 años los sigue teniendo. Eso es importante. La práctica de la futura nueva relación tiene que verse a la luz de una sabiduría que la víctima de amor cero tiene que adquirir, y es saber, primero, que las cosas que van muy rápidas pueden ser muy sospechosas. Con los psicópatas todo va muy rápido, enseguida es el amor a primera vista, el proceso de alma gemelización, se mudan a vivir contigo a toda velocidad, todo va muy rápido, se piden matrimonios, quieren tener hijos, etcétera, etcétera. Apegarse para la especie humana es muy peligroso, y por tanto todo tiene que ir con unos ritmos, con unos procesos. De ahí que la especie humana tradicionalmente tenía los rituales de emparejamiento, los famosos noviazgos, no porque la sociedad tenía eso como, digamos, prácticas, digamos, sociológicas antiguas, sino porque está puesto al servicio del problema que puede significar emparejarte con la persona que te pueda destruir. Entonces, la víctima de amor cero tiene que pensar antes de emparejarse ciertos límites que tiene que aprender a ponerse, no volver a aceptar nunca a nadie que se presente así, sin más, como el alma gemela, sin analizar pormenorizadamente esto. Hay que decir a todas las víctimas que no existen las almas gemelas, que esto es un mito hollywoodiense, lo mismo que no existen los príncipes azules ni las princesas prometidas, son mitos. Deliberadamente, yo creo que a veces, pues porque vende mucho eso, creer en la esperanza de que alguien vaya a colmar todas mis heridas, todos mis traumas, todas mis sinsabores y desamores. No existen estas personas. Todos los seres humanos tenemos pros y contras, virtudes y defectos, y así va a ser, a no ser que con quien esté usted delante en este momento sea eso, el candidato perfecto, el mirlo blanco, que está precisamente representando, colocándose una máscara. Esto es una alerta principal. La otra es siempre tener en cuenta que en los psicópatas hay algo que nunca se da, que es la reciprocidad. La sensación de tener siempre que invertir y nunca retorna nada de esa inversión. Cuando hay una relación donde no hay reciprocidad positiva, y lo que sí hay es reciprocidad negativa, es decir, que es una pelea constante, es una denostación constante, eso es una señal de alarma. No tiene que ser siempre un psicópata el que esté al otro lado, pero son señales de alarma. Las víctimas de psicópatas integrados muchas veces habían apagado estas señales de alarma muy tempranamente en sus vidas y las tienen que activar. A veces requiere un tipo de entrenamiento, de psicoterapia, porque pues no saben identificar lo que es ya amor y maltrato. Muchas víctimas de amor cero confunden: si me maltrata es que se interesa por mí, si hay otras candidatas o candidatos pendientes de la triangulación es que este chico o esta chica vale mucho per se, y no son conscientes de que están jugando con el deseo humano, que es mimético, que por tanto reacciona muy formidablemente a los obstáculos, a los rivales, a lo que pueda ser la competitividad. Y todo eso pues debe ir llevando, esas 10 características que están aquí escritas, a que la víctima identifique cuanto antes esas posibles señales de alarma y que salga cuanto antes, no permitiendo que se reproduzca este problema. Bueno, y no todos nos vamos a topar con un psicópata integrado, pero a lo mejor conocemos a alguien. Una vez que podamos leer el libro Amor Cero, editado por La Espera de los Libros, a lo mejor tenemos a alguien, profesor, que vemos que está con una pareja que puede ser tóxica, que puede llegar a ser un psicópata integrado. ¿Cómo podemos hacer? Porque lo más normal es que si tú te metes en una pareja, pierdas el amigo y encima quedes mal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque hay un teléfono de denuncia que es el 016 contra el maltrato, pero uno a veces no sabe hasta dónde meterse. Cuando reconocemos esos datos en la pareja de alguien... Bueno, la información. Por eso yo, además de escribir Amor Cero, pues hice una serie de vídeos divulgativos que se llaman Amor Cero también, que están en el canal YouTube, en mi canal de YouTube, y que intentan explicar a las víctimas qué es lo que están pasando. Es curioso observar la reacción. Yo recuerdo también, Pilar, no sé si recuerdas, cuando empezamos la divulgación del mobbing en España y tú fuiste una persona decisiva. Recuerdo en el programa de la noche Cita con Pilar, cuando hablábamos por primera vez del mobbing, y
oyente que llamaba por teléfono a Radio Nacional tardaba entre 6 y 7 segundos en echarse a llorar, porque a la hora cuando explicábamos lo que era el móvil empezaban a reconocer el problema y el súbito reconocimiento, la pieza que faltaba por encajar les daba al mismo tiempo una reacción emocional y un alivio que expresa el ser humano a través del llanto, ¿no? Esta sensación yo la he vuelto a tener con Amor Cero. Cuando las personas en el canal YouTube o leen el libro y terminan el libro y me envían cartas agradeciéndome, y en la descripción es: usted ha salvado mi vida, este libro me ha salvado la vida, gracias a este libro estoy vivo. Estos mensajes no son exageraciones. La persona que no entiende lo que está sufriendo y por fin lo entiende a través de la lectura de Amor Cero, de estos vídeos, entra en otra fase completamente diferente de su problema, en una fase ya iluminada, en una fase en la que puede comprender, entender y razonarse a sí misma, y por tanto puede empezar ya a pedir ayuda, a poner ciertas barreras, ciertos límites, y no el proceso habitual que es de culpabilización, porque los psicópatas consiguen muy eficazmente que la víctima encima sienta que es la culpable del mal funcionamiento, entre comillas, de esa relación cuando pasa a la fase de denostación. ¿Y qué se puede hacer? Pues es darle información, regalar un libro, hacer que vea un vídeo. Ayer mismo estaba con una persona que vino con su hermana y vi que estaba esperando en la sala de espera y les hice pasar a las dos, y ahí, bueno, me contó que es mi hermana la que me hizo ver que mi pareja, con la que comparten desgraciadamente 2 hijos, pues tenía esta situación de psicopatía integrada, pero la víctima no lo identificaba, lo trivializaba, lo banalizaba, encontraba siempre justificaciones porque el psicópata siempre tiene buenas razones, siempre tiene una propaganda formidable, siempre tiene una buena causa, que normalmente es mentira, pero que pues le hace entrar una y otra vez a la víctima en ese juego, ¿no? Entonces, esa tercera persona que puede estar ahí viendo lo que pasa, tiene una responsabilidad de ayudar, no culpabilizando a la víctima, que desgraciadamente a veces se hace, incluso por profesionales mal informados acerca de estos fenómenos, que tienden a echarle la responsabilidad a la víctima, diciendo un poco aquello de que claro, es que tú pues algo habrás hecho, o seguro que tú también tienes parte de la culpa. Cuando hablamos de psicópatas integrados, la responsabilidad de la destrucción de la víctima pertenece exclusivamente al depredador que la ha depredado, es decir, al psicópata o a la psicópata. La amnesia selectiva, profesor. La amnesia perversa pues es un fenómeno habitual en los casos de Amor Cero. El hecho es que nosotros, los seres humanos, olvidamos las cosas que nos han hecho sufrir, porque recordarlas es volverlas a sufrir. Pero con psicópatas pues es mucho peor, porque se olvida todo lo que es pues, la destrucción y la depredación. ¿Y qué queda? Pues en un psicópata queda lo otro, la fase de seducción, la fase de bombardeo amoroso, con lo cual esa amnesia perversa le lleva a la víctima a no recordar ni siquiera las barbaridades que una y otra vez le hace el psicópata, y solamente la parte entre comillas buena, que es la fase inicial de bombardeo amoroso y de seducción, que es una estrategia de manipulación y que ha generado en el cerebro de las víctimas la famosa hormona del amor o neurotransmisor del amor, que es la feniletilamina, que produce literalmente una adicción química como podría ser la adicción a la cocaína o a la heroína. Y por eso las víctimas tienen tanta dificultad, aun sabiendo que están con personas que las están destruyendo, de salir adelante de este problema. Habla usted de narcisismo. ¿El narcisista exactamente qué es? Un narcisista es una persona con un profundo desvalor o una profunda crisis de autoestima, pero que se comporta externamente de un modo compensatorio, intentando tapar ante los demás esa carencia interna de autoestima, y por tanto su comportamiento es arrogante, prepotente, sabelotodo, y lo que hay debajo es una carencia, un déficit de autoestima, que es característico también de los psicópatas. En los psicópatas no es una carencia, es una total ausencia de emoción, por supuesto de autoestima, pero que se compensa con una propaganda constante, con un autobombo. Diríamos que siempre los psicópatas están en una especie de campaña electoral permanente en favor de sí mismos, y lo consiguen porque a su alrededor consiguen que todo el mundo piense de ellas y de ellos que son magníficos, que son encantadores, que cómo va a ser un psicópata tu pareja, pero de qué vas, cómo puedes pensar eso. Ese es el abandono técnico de la víctima del Amor Cero, que además en su entorno social nadie va a creer su relato, y va a haber mucha dificultad de que alguien de su entorno pueda ver la verdadera persona que hay debajo de la máscara. En cuanto al tratamiento, no sé si alguien quiere plantear algo más. El tratamiento, porque hablamos de ese tratamiento para estrés postraumático. ¿Realmente una relación de amor cero puede acabar con la persona? ¿Puede afectar también el trabajo, la vida social? Hablaba usted de personas que tienen hijos. ¿Pueden llegar incluso a perder su custodia?
Este libro, Amor Cero, está dedicado a un amigo mío que murió por la causa, yo creo que directa, del amor cero. Murió de una enfermedad muy grave, de una somatización. Yo le atribuyo esa enfermedad al proceso tóxico que vivió durante décadas con su pareja. Y esta persona murió de una enfermedad grave que, en mi opinión, y creo que tengo todos los elementos de causa para afirmar, era directamente producida por la exposición durante todas esas décadas a una persona que la destruyó, que lo destruyó en este caso, y por eso se lo he dedicado, Víctima del Amor Cero. Era un buen amigo mío, canario, por cierto, y también por eso pues pronto también presentaremos el libro en Canarias, coincidiendo con el 4º aniversario de su muerte, de su fallecimiento, ahora en noviembre. Y esa experiencia de poder morir del amor cero es real, no es una exageración. O sea que de amor sí se muere. De amor no, porque no es un amor, es cero. un amor cero, una apariencia de amor que no tiene nada realmente detrás, pero se puede verdaderamente somatizar a extremos graves. Y por eso, más allá de también personas que se quieren quitar la vida, personas que sufren estrés postraumático, que es el cuadro en psicología, en mi opinión, más grave y de sufrimiento más intenso que cabe experimentar en vida, ¿no? Pues también hay gente que ha dejado la vida. No solamente se puede dejar el matrimonio, la salud, también se puede dejar la vida en esto. Y bueno, decía don Hilarión en la verbena de la Paloma que las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Tenemos que el profesor Iñaki Piñuel ha descrito un cuadro que bueno, se había incluso hecho película, lo decíamos antes en la película de George Cukor en el año 1944, pero no se había etiquetado. Las ciencias avanzan, pero las leyes no. ¿A partir de cuándo, profesor Iñaki Piñuel, se va a tener esto en cuenta, por ejemplo, en los casos de separación y divorcio? Pues es muy complicado. Primero porque la propia ciencia psicológica no está tan avanzada, en el sentido que los profesionales, incluso buenos terapeutas, es muy habitual que ignoren que lo que tienen delante es un psicópata integrado, porque siguen también, desgraciadamente, con la idea antigua de los psicópatas de las películas, los psicópatas asesinos, y creen que, bueno, que la psicopatía integrada es residual, cuando es todo lo contrario, es mucho más extendida la psicopatía integrada que el psicópata puro, digamos, este que sí es un criminal habitual. Y luego porque los psicópatas, cuando actúan de un modo que es muy indirecto, muy sutil, muy difícil de detectar por acumulación, y eso es muy difícil después ante un tribunal de probarlo, si nos referimos a las leyes, y también a un equipo psicosocial de saber quién tiene razón. No olvidemos que la formidable labia y capacidad de seducción y encantamiento también opera con los técnicos, con los psicólogos, con los jueces, y a veces caen en esta red muy frecuentemente. El psicópata que acude, por ejemplo, a terapia de pareja con su pareja, pues porque simula o se simula que hay una situación de conflicto, lo que hace es embelesar, encantar y seducir al terapeuta, poniéndolo o indisponiéndolo contra la víctima. Es decir, se produce una situación todavía más perversa, que es donde ya la terapia funciona como una victimización secundaria para la víctima. Y este es el estado del arte. Por eso también quienes deben leer Amor Cero en primer lugar, entiendo yo, son mis colegas, psicólogos, por supuesto psiquiatras, que están todavía mucho más atrás en el conocimiento de estos psicópatas integrados, y que siguen creyendo pues que psicópata es aquel que ha matado o asesinado, y nada más. No, la mayoría de los psicópatas están aquí, están entre nosotros, están en las empresas, están en la política, están en las ONGs, están en la actividad sindical, están en la actividad, cualquier actividad profesional, hay psicópatas integrados, y desgraciadamente también se convierten en parejas de sus víctimas. Una pregunta que tengo mucha curiosidad de escucharte. ¿Cuándo, a qué edad puedes detectar esa psicopatía? ¿El psicópata nace o el psicópata? Pues eso es el primer capítulo de mi libro, Mi jefe es un psicópata. ¿Nace o se hace? Ahí explicaba yo la cuestión. Se nace y se hace el psicópata. Se nace porque sabemos de la existencia de psicópatas infantiles de muy temprana edad, niños que disfrutan torturando animales, disfrutan torturando compañeros, son los habituales instigadores, y por tanto hay causas, hay digamos, datos para pensar que una de las causas pues es prenatal, o podríamos decir que ya viene de fábrica el psicópata. Pero es más inquietante cuando hemos analizado y estudiado el camino por el cual una persona normal puede transformarse en un psicópata. Y esto es más inquietante porque si sabemos que el camino de la psicopatía no tiene retorno, pues el modo por el cual una persona normal se transforma en un psicópata, pues es muy importante, porque si bien no podemos hacer terapia, sí podemos hacer prevención.
¿Y cuál es el modulador más importante de la transformación de un ser humano normal en un psicópata? Lo que yo denomino el paso al lado oscuro. Es el poder, el uso del poder, cuanto más, digamos, libre y cuanto más tiempo va transformando a la persona. Y ese pequeño no tiene que ser el gran poder, el poder político máximo, sino la utilización a veces de una pequeña pero exclusiva área de poder puede hacer que una persona completamente normal se convierta en un psicópata, lo que llamábamos en el antiguo refrán castellano: si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo, ¿no? La utilización del poder, el poder no se posee, el poder posee a la persona y termina transformándola, induciendo pequeños cambios en la personalidad que son no advertidos por el que se va a transformar en un futuro psicópata, pero sí son advertidos por el entorno, que les dice cómo has cambiado desde que tienes poder, hay que ver, ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Y este es un camino al lado oscuro que sí cabe hacer pedagogía y prevención, y que yo apuesto por él, porque si no, la otra pregunta es ¿qué hacemos con ellos? Y ante esa pregunta no hay solución. En Alemania se están proponiendo medidas de por vida de identificación. En Estados Unidos los psicópatas que han delinquido sexualmente contra niños están obligados desde la ley Megan a informar, una vez que cumplen condenas, informar al sheriff del condado y a todo el vecindario cuando se van a instalar en un lugar de su característica como psicópatas criminales que ya han cumplido penas pero que siguen siendo psicópatas, porque lógicamente es un riesgo vivir en el vecindario de un psicópata por el evidente riesgo de reincidencia, porque aunque hayan cumplido las condenas no cambian, ni se rehabilitan, ni se sienten culpables, ni sienten que han hecho nada malo, simplemente tienen pena de que les hayan pillado, pero nada más. La verdad es que es un lujo tener al profesor Piñuel y no me gustaría terminar la charla, pero se hace tocar la campana rotaria cuando ha cumplido la hora. Aquellos que tengan obligaciones, que tengan que ausentarse, ahora no hay ningún problema, pero los que se vayan a quedar, si quieren acercarse, y vamos a continuar si les parece, ¿están de acuerdo? Seguimos hablando, porque realmente, como les digo, es uno de los mejores profesionales de la psicología, no solamente nacional, sino internacional. Sus conferencias están muy cotizadas. Dentro de la red de redes, en YouTube tenemos muchas de sus conferencias colgadas, y bueno, pues en este momento los que quieran continuar, continúan, y ya lo que no puedan, pues libremente se pueden marchar. Profesor Iñaki Piñuel, importantísimo lo que preguntaba Carmen Fernández de Blas con respecto a pasar ese momento, pero usted habla de cuando una persona normal se convierte en psicópata. ¿Eso implica que cualquier persona normal podría convertirse en psicópata o que hay un sustrato? De hecho, así es, y las bandas criminales lo saben muy bien. El proceso de socialización de un nuevo miembro de una banda criminal, de estas bandas juveniles o de las mafias o de los, digamos, capos mafiosos, es ir poco a poco induciendo en la que se va a convertir el nuevo miembro, el que se va a convertir en el futuro miembro integrado de la banda, acciones que les van generando al principio una disonancia cognitiva formidable, pero esa disonancia poco a poco va siendo vencida hasta el extremo de que esos actos que al inicio repugnan formidablemente, por eso les obligan a hacer cosas bárbaras, pues eso, matar niños, torturar mujeres o hacer actos incluso contra sus propias familias, generan esa disonancia cognitiva, y esa disonancia da lugar a cambios permanentes en su forma de ser, de tal manera que van aclimatándose al mal. Esa banalización del mal que ya... Pero una persona normal se supone que no cedería ante esos impulsos. Una persona normal sometida a ciertos procesos de educación, entre comillas, o reeducación, puede perfectamente convertirse en un psicópata. Eso es lo que es inquietante, que ninguno estamos libres de convertirnos en una de estas... Todo este debate se hizo a la vuelta de la Guerra Mundial. La pregunta que nos hicimos los psicólogos es cómo personas normales en Alemania, padres y madres, bueno, padres de familia sobre todo, que por la noche volvían con sus familias, rezaban en familia, se tomaban la sopa, pero por el día eran capaces de estar en un campo de concentración, torturando, fusilando, asesinando gente sin hacerse ningún problema. ¿Cómo era posible que esas personas normales se habían socializado en el mal? El tema de la banalización del mal que tocó Hannah Arendt en su libro, y que con el tema de Eichmann en Jerusalén, que es un libro, yo creo, de referencia para entender este problema, el proceso por el cual esos seres humanos se habían aclimatado era un proceso gradual. Y hay un libro que yo recomiendo,
que explica muy bien ese proceso gradual por el cual no ya los capos de los campos de concentración, sino la sociedad alemana en su conjunto fue poco a poco transformada en una sociedad tolerante a todas estas barbaridades. Es un proceso calculado de reeducación social que los nazis ensayaron y que hay que temer que en algunos otros lugares se estén ensayando también, para ir aclimatándonos a todos con barbaridades que al final pues no suponen más que pues unos segundos de conmoción y pasar a otra cosa, ¿no? Eso dio lugar a los experimentos sobre la obediencia a la autoridad de Stanley Milgram, por el cual en ese experimento se cogían estudiantes completamente normales de la Facultad de Psicología y se les pedía que participaran en un experimento en el cual tenían que administrar descargas eléctricas a otros estudiantes que funcionaban como cobayas, ¿no? El hecho es que el estudiante que funcionaba como cobaya era un actor que representaba como si le estuvieran dando descargas eléctricas, no había tales descargas, pero bajo la influencia de una autoridad, el estudiante, que era verdaderamente el objeto del experimento, era capaz de ir aumentando la dosis hasta llegar a dosis mortales de descargas eléctricas simplemente porque lo ordenaba un señor con una bata blanca que era el que llevaba el experimento adelante. Y que solamente un 8% de esos estudiantes, 8%, el 92% fue hasta el final administrando todas las descargas, incluso cuando la víctima gritaba y pedía por favor que cesara y que le iba a dar un infarto y que no podía más, simplemente porque lo ordenaba una autoridad. Ese es uno de los procesos por los cuales una persona normal, bajo la influencia de una autoridad, puede bombardear una población civil, dar descargas eléctricas, y eso le va generando una disonancia, un estado agéntico que se llama así, interno, que explica que después, al cabo de una serie de veces, pues lo va a hacer motu propio sin problema porque no siente nada. Ya ha descargado tantas veces descargas eléctricas, ha bombardeado, ha fusilado, ha asesinado tanto, que esa persona técnicamente es una persona carente de emociones, carente de empatía, es un psicópata, técnicamente hablando. Es que hay que calificarlo como psicópata. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No les interesa saber si el psicópata discrimina lo que es bueno y lo que es malo y si realmente es malo per se y elige lo malo, profesor? Sí que lo discrimina, lo que pasa que le da igual. No es una persona que tenga alterado el sentido de la conciencia, de la consciencia. Sí que no tiene conciencia, pero sabe perfectamente lo que hace, calcula, establece una estrategia y una táctica. En la materia del amor cero es descaradamente, cuando analizamos los casos, a veces han sido años previos al momento en que se emparejan con la víctima, años de observación cuidada y detallada. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser una persona de su entorno familiar, y esperan al momento adecuado y oportuno para en el momento más vulnerable atacar y conseguir a la víctima. Saben lo que hacen, lo que pasa que les da igual. Y esto es difícil de entender, porque dices, ¿cómo una persona que hace el mal y que destruye a alguien pueda darle igual? Pues esto es lo que es la psicopatía, algo que parece una persona normal, pero que sencillamente no lo es para él. Hablando de esa capacidad de aprender al mal y de adaptarse, hablaba usted de las bandas de jóvenes que digamos van entrenando, ¿no? ¿Los videojuegos violentos pueden ser generadores de psicópatas futuros? Y claro, ¿por qué? Porque el videojuego violento hace exactamente lo que he explicado antes con el experimento de Milgram. Va aclimatando, va desensibilizando, va haciendo una especie de desensibilización, no como la del MDR, que está dirigida a quitar la sensibilidad del trauma, sino de sensibilizar respecto a conductas como disparar, matar a alguien, torturar. Esos juegos, esos videojuegos, recordemos que en la corteza cerebral del niño está siendo representada esa escena del mismo modo que se representaría la escena real. Por tanto, el cerebro está desarrollando las mismas funciones que si estuviera bombardeando, tiroteando, asesinando a personas con una metralleta en la vida real. Y eso es lo que es grave. Eso va aclimatando. La gente no entiende la importancia que tiene el tema de los videojuegos violentos, porque dice, bueno, ya, pero es que eso es un videojuego y no conoce la diferencia entre la realidad y la ficción. No es un problema de eso, es un problema de cómo con ese tipo de una y otra vez pasar por esas pantallas se está desensibilizando un cerebro normal y se está convirtiendo en un cerebro pues carente de emoción, carente de empatía, precisamente a base de repetir y repetir esa conducta y de en el cerebro representar corticalmente la escena, por tanto, como si estuviera ocurriendo en la vida real. ¿Es el psicópata un enfermo? No, el psicópata no es un enfermo, es una persona normal y por eso son imputables jurídicamente
no deliran, no son esquizofrénicos, no creen que es que les están atacando los extraterrestres y por eso matan a las víctimas o les hacen daño. Saben lo que hacen, están bien orientados, conocen que lo que hacen está mal, pero sencillamente les da igual. Y calculan el efecto oportunista que les va a dar su conducta. Sí, pero a veces una cosa, por ejemplo, cuando no se Con el micro para la grabación. que yo es una pregunta que me he hecho siempre, cuando no se diferencia muy bien un psicópata de una persona, por ejemplo, que esté mal de otra manera, siempre buscan esos atenuantes a nivel jurídico para que cometan menos. Y según lo que usted está comentando, justo debería ser lo contrario, ¿verdad? Sí, pero no es cierto, porque tenemos ahora el caso Pioz, muy reciente, por el cual ya inmediatamente, sin que hayan pasado más que ni 24 horas, ya se está alegando de que es un enfermo mental, que si es un psicótico, que si es un esquizofrénico. ¿Por qué se hace? Porque la enfermedad mental es una causa de eximente de la responsabilidad penal, pero no la psicopatía. Por tanto, verán que la batalla que yo estos días he tenido en los medios de comunicación, en programas como Espejo Público, Las Mañanas de la 1, para explicar que no hay ninguna esquizofrenia en alguien que viene con unas pizzas, que tiene un plan deliberado, que viene con unas bolsas de basura, que viene con un cuchillo afilado, que ya ha calculado el modo. No es un señor que brota en psicosis y entonces es presa de un trastorno disociativo muy avanzado que llamamos esquizofrenia. No, es una persona que ha calculado el crimen. Y esto es lo que hay que decir, que la maldad humana existe. Hay personas que calculan destruir, asesinar, otros no llegan a asesinar, simplemente dicen: yo voy a vivir de esta ovejita o de esta vaquita a la que voy a ordeñar de por vida, voy a aprovecharme de sus bienes, de su cuerpo, de sus hijos, de su familia, de granjearme un acceso profesional a este entorno que necesito entrar. Es decir, hay un cálculo deliberado, no es un delirante. Y por eso verá que las defensas, lo mismo en el caso Bretón, se quiere plantear que es un esquizofrénico, que no sabe lo que hace. Un señor que da una serie de pastillas, ansiolíticos a sus hijos y luego los quema acto seguido. Vivos, hay que decir. ¿Eso para qué? Para hacer un daño a su exmujer y tener durante 1 año y medio a todo el mundo buscando y rebuscando, sabiendo que los ha matado, simulando que los ha perdido o que están por ahí secuestrados por alguien. Esa es la batalla jurídica, pero el problema, digamos, real para la sociedad es que no son enfermos. Ojalá fueran enfermos mentales. Habría, digamos, alguna justificación. Una persona que tiene un trastorno, pues que está interpretando incorrectamente la realidad y pues produce ese comportamiento depredador por error de percepción. El psicópata no tiene un error perceptivo. Calcula lo que va a hacer, planifica lo que va a hacer, ejecuta lo que va a hacer y cuando es sorprendido, la única cosa que plantea es que, bueno, mala suerte que me han pillado, pero no tiene remordimiento. Yo recuerdo cuando en una ocasión, varias veces he desenmascarado psicópatas, pero en este caso desenmascaré uno muy cercano. Y cuando yo le pregunté ¿desde cuándo sabías que eras un psicópata?, él se rió y me dijo: ¿y desde cuándo lo sabías tú? Es decir, no sienten ningún mal, ningún remordimiento, nada que les permita rehabilitarse en terapia o algo parecido. Ya que terminamos con... ¿Quieres preguntar? ¿Alguien quiere preguntar? Yo tengo la duda. Ah, sí. Bueno, Primero. estamos hablando que una de las, después de que ya has reconocido que estás en una situación de amor cero, bueno, pues los pasos que hay que seguir para huir, porque ya que no hay tratamiento, pues hay que huir. ¿Qué señales durante ese periodo de duelo nos pueden ayudar a evitar, como si dijéramos, una recaída? Porque estamos hablando de que el psicópata se presenta siempre como un ser atractivo, tratará, ¿no?, de volver a reengancharte, y entonces, bueno, pues mientras las otras terapias van haciendo efecto, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? Bueno, lo principal es, mientras se hace terapia MDR, porque la terapia MDR es para el trauma psíquico que existe, es un hematoma. Lo que pasa que es una herida invisible. La herida del amor cero es una herida invisible, pero es real herida, Sí que es visible porque la víctima no duerme por las noches, tiene insomnio retrógrado, tiene irritabilidad, tiene sensación de peligro inminente, está, bueno, con una angustia vital y existencial. Pero el MDR es para el trauma, pero no hay que olvidar que hay que practicar el contacto cero. Es decir, si estás otra vez, una y otra vez expuesta a un psicópata, es cuestión de tiempo que vuelvas a caer en sus redes de seducción y manipulación. Y es que el propio Robert Herr, que yo considero la máxima autoridad mundial en psicópatas, nos ha dicho muchas veces, a los que hemos sido sus discípulos,
que él mismo, trabajando con psicópatas condenados y confesos, que habían asesinado gente, no podía evitar, cuando estaba con ellos, sentir la corriente de simpatía que al final te arrastra. Y que por eso hay que tener mucho cuidado con los psicópatas, porque arrastran a los terapeutas mejor formados sin problema. No digamos ya sus víctimas, ¿no? El silencio de los corderos es un caso. No es que sean tan inteligentes, porque es un mito eso de su sobrecapacidad o superdotación, pero sí tienen una inteligencia oportunista. Saben el momento que tienen, como carecen y de un mundo interno emocional, están volcados completamente hacia afuera y son observadores atentísimos de la realidad. Y esta capacidad les da una ventaja formidable. Y este es el problema, que si la víctima está en comunicación, en contacto, puede ser un WhatsApp, un mail, una llamada, es cuestión de tiempo. Y este es el problema de las recaídas. El número de recaídas que asistimos está medido entre 7 y 9 veces como promedio. Y esto es la importancia de leer Amor Cero. En el mundo están leyendo Amor Cero, y en otros países donde ya está publicado, ahora en España, muchas personas que lo leen y siguen enganchadas a sus psicópatas, intentando desesperadamente desengancharse. Yo tengo un grupo de Facebook creado por mí que se llama Comunidad Cero con Z, y la Comunidad Cero con Z es un grupo de víctimas que intentan ayudarse unas a otras con, pues eso, la información del libro Amor Cero, de sus experiencias, y lo que estamos viendo casi siempre es muy habitual, es personas que están todavía en relaciones con psicópatas y no hay forma de zafarse de la amnesia perversa, de la disonancia cognitiva, de la adicción a la fase de seducción y bombardeo amoroso. Y este es el problema, el contacto cero es muy complicado porque las víctimas, aunque saben que están con un psicópata, eso no les lleva tan fácilmente a desengancharse. Yo tengo una duda solamente por curiosidad. Es que muchas veces se usa el término de sociópata, no sé si es igual o es como una forma de distinguirlo así, como una forma eufemística, así por así decirlo. Y otra pregunta, como has dicho antes que los psicópatas siempre se unen con gente, con víctimas, cuando tienen hijos, ¿qué son? ¿Víctimas o psicópatas? Porque se tiene la percepción de que de padre psicópata nace un hijo psicópata. No, es un error y es otro mito que de padres psicópatas se crean hijos psicópatas. De padres psicópatas se generan hijos víctimas, a un nivel o a otro nivel, pero son víctimas. Y no hay transmisión genética de la psicopatía. Eso es otra cosa que no por un padre psicópata el hijo tiene que ser psicópata, y mucho menos. A veces hay lineadas, pero bueno, por otras razones familiares. El tema de la diferencia entre sociopatía y psicopatía se debe a que en la clasificación internacional de trastornos mentales se ha intentado dar más prevalencia a las conductas observables. Cuando hablamos de alguien que produce comportamientos psicopáticos se dice sociópata, porque produce, pues eso, desde violar a una persona, acosar, instigar proceso de maltrato. Eso sería el comportamiento externo que da origen al término de sociópata. Cuando hablamos de trastorno psicopático o personalidad psicopática, hablamos de algo que es más intrapsíquico y que es permanente, porque va allá donde va el psicópata. Hay personas que tienen comportamientos sociopáticos y no son psicópatas. Por ejemplo, la mayoría de los maltratadores domésticos no son psicópatas. Son personas alteradas, trastornos de la personalidad de todo tipo, pero no son psicópatas. La razón es muy sencilla: el psicópata, para destruir a su víctima, no hace falta que le toque un pelo, ¿no? Pero sí, esos comportamientos se pueden calificar como sociopáticos: el maltratar físicamente, el coaccionar, amenazar, robar, abusar económicamente, financieramente, transgredir todo tipo de leyes o de reglamentos. Ese comportamiento es sociopático. Y hay personas que lo tienen sin ser psicópatas, pero los psicópatas son lo que son allá donde vayan. Por eso yo digo, entre comillas, que no hay complementarios de psicópatas, porque el psicópata es psicópata si fuera el último ser habitante de este planeta, no necesita de un complementario para serlo. Al hilo de esto que dice que no necesita un complementario para hacerlo, y terminando con la triada de la crónica negra en España, el crimen de Asunta, de la niña que fue adoptada desde China con las dificultades, padres de adopción que matan a su propia hija. Decía usted que no hay dos psicópatas que se unan. En ese caso, Alfonso Basterra, Rosario Porto, ¿se supone que uno es psicópata y el otro es la víctima? Se supone, yo este caso sí no lo he seguido tan en detalle, pero sí, obviamente, cuando hay un psicópata en una relación de pareja de amor cero,
el que lleva la voz cantante es él o la psicópata. Por tanto, que luego eso pueda tener su cómplice o su persona subyugada, abducida por esa capacidad de encantamiento, es una cosa bastante natural. En el caso Asunta Serna, pues puede haberse dado perfectamente esa situación donde uno de los dos es el psicópata y el otro sigue el comportamiento, incluso lo sigue hasta el crimen, incluso hasta el poder participar en la eliminación de su propia hija adoptada. Claro que sí. Asunta Porto Basterra, Basterra Porto. He dicho Asunta Serna, no. Se nos ha ido la actriz, claro. No es Asunta Serna, es no. Asunta Basterra Porto. Porto. Estamos hablando de Amor Cero, un libro que nace después de ser requerido a través de las redes sociales. Usted estaba dictando sus conferencias a través de YouTube, tiene esa terapia que podríamos denominar a ese grupo en Facebook, en el que hay gente que cuenta sus propias experiencias. ¿Actúa eso como una terapia de grupo? Es parecido, aunque no es una terapia de grupo, pero hemos intentado pues beneficiarnos de las características de las redes sociales para que las víctimas del Amor Cero puedan conocer los casos, los testimonios de otra víctima, que siempre es el principio básico de la terapia de grupo, ver cómo otras personas han podido resolver el problema, por qué fases han pasado y sobre todo ver que hay otras personas que están pasando exactamente por lo mismo en la otra parte del mundo. Esto es una gran ventaja hoy en día de las redes sociales como Facebook, que permite pues crear una comunidad virtual, una comunidad cero, que reúne a víctimas del Amor Cero. Y precisamente quería llegar a ese punto, profesor, porque las redes sociales son, digamos, el lugar ideal para que un psicópata integrado pueda actuar. ¿De qué manera se puede uno defender de las redes sociales, de esas personalidades psicopáticas? Bueno, está muy interesante esta pregunta. Los psicópatas navegan en las redes sociales y son expertos ¿en qué? En camuflaje. Si hay una imagen buena de un psicópata, es la de un camaleón, que se mimetiza con su entorno. Y las redes sociales actuales permiten que detrás de un perfil se camufle un verdadero depredador, creando una vida completamente diferente a la que realmente es la suya y proyectando esta máscara formidable que va a seducir. Quiero especialmente llamar la atención sobre los portales de relaciones sociales, los Badús, los Mythic, etcétera, páginas de contactos. donde las páginas de contactos es lugar preferido, típico, donde los psicópatas van a buscar a sus presas. Porque ¿quiénes suelen frecuentar este tipo de portales? Pues personas necesitadas de una relación, que han salido de otras relaciones difíciles, de rupturas traumáticas, por tanto personas muy vulnerables, especialmente personas muy vulnerables a la máscara que puedan generar. Y por eso hay una alerta importante que establecer aquí. Bueno, pues entonces continuando con esta vía que me abre, si les apetece que sigamos, profesor, las redes sociales son parte de la vida. Antiguamente se iba a una cafetería, a una discoteca y se ligaba, y también te podía decir, mira, soy ingeniero aeronáutico, y el señor pues se dedicaba a otra cosa. En las redes sociales también nos pueden mentir. ¿De qué manera podemos protegernos? Porque yo sinceramente no creo que sea bueno demonizar las páginas de contacto, porque mucha gente no tiene la opción de salir a conocer gente en otro lado, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para mantener una relación, digamos, dentro de los cauces normales y detectar antes de quedar con nuestro psicópata integrado? Bueno, es verdad, el hecho de que haya esta tendencia de los psicópatas a usar las redes sociales y las páginas de contacto no quiere decir que toda persona que te contacte en una de esas pueda ser un potencial. Es un potencial psicópata, por supuesto, como cualquier otro, pero hay personas normales que lógicamente acuden a ello. El tema es la alerta y la prevención. Vuelvo a decir, apegarse para la especie humana es peligroso, y entonces lo que va rápido tiene el peligro de poder tener detrás alguna actuación calculada. ¿Por qué va rápido? Porque el psicópata no va a dudar en presentarse como todo lo que tú quieras oír, y entonces va muy rápido porque por fin he encontrado a la persona que encaja perfectamente en mis sueños y en mis heridas, y esto es muy peligroso porque lo que hay no es una persona así, sino una máscara. Y como al psicópata no le importa mentir, disfrazar sus intenciones, seducir, decir todo tipo de, bueno, pues la fase de bombardeo amoroso, que es bombardear durante semanas, incluso meses, a la víctima con mensajes, con llamadas, con canciones de amor, con flores, con regalos, con quedadas románticas. Es dificilísimo sustraerse a ese proceso y claro, todo va a toda velocidad, pero esa velocidad lo que está encubriendo es un proceso de manipulación. Hábleme de la agenda. Usted habla siempre de que el psicópata tiene una agenda oculta. Claro, la agenda oculta es depredar a la víctima, es el estilo de vida parasitario, puesto que
la persona que es víctima del amor cero no es un fin en sí misma para el psicópata, es un medio, es un objeto, es un instrumento, va a ser usada y después va a ser tirada a la basura como un Kleenex usado que ya no queremos, y la fase de denostación es terrible porque la víctima se ha sentido engañada, utilizada y también abandonada, no solamente porque el psicópata la pueda abandonar, sino porque emocionalmente el psicópata está triangulando o está induciendo inseguridad o está generando ese daño. A la hora de intentar mantener una relación normal, porque claro, también esto nos pone en una alerta y pensamos, todo el mundo es psicópata, ¿no? ¿Cómo establecer una relación normal? ¿Qué pautas debemos nosotros desde la parte activa de búsqueda del amor, qué es lo que tenemos que buscar en esa otra persona? Bueno, es muy importante, lo mismo que decimos a las mujeres maltratadas, la primera vez que te pega debe ser la última. Hay que decir que la violación de ciertas fronteras o de ciertos límites debe haber una serie de rayas o líneas rojas, ¿no? Esas líneas rojas deben estar preestablecidas, la persona debe tener por escrito. Yo tengo en el libro, hay una parte que es mi contrato conmigo mismo, y en este contrato, ¿verdad?, que es un contrato que la persona puede firmar, y yo le animo a los lectores de Amor Cero que lo firmen, ¿no? Mi contrato conmigo mismo significa los límites que yo mismo me voy a poner para evitar en el futuro caer en una relación de este tipo. Y básicamente se trata de ver cuáles son las líneas rojas que nunca deben ser franqueadas, en el sentido de faltas de respeto, de violación de la confianza, de deslealtad, muy importante. Los psicópatas básicamente son seres desleales, no son leales más que a sí mismos, y tampoco no es una lealtad, es un egoísmo extremo. Entonces, esas normas, que es un contrato que yo hago conmigo mismo y que me recuerdo, porque me lo leo todos los días. Hay algunas víctimas que lo recortan del libro y se lo colocan en el espejo donde se maquillan o donde se afeitan, para recordarse todos los días las cosas que no voy a volver a hacer. Hay una lista también de 12 cosas, mi lista nunca jamás, es otra cosa que está en el libro. La lista nunca jamás es lo que nunca jamás voy a aceptar que me vuelva a pasar en una relación, y ese nunca jamás es muy importante mantenerlo firme como, digamos, una norma y una salvaguarda. Y hay una tercera medida que yo les propongo a las víctimas del amor cero, que es crear un consejo de sabios, un grupo pequeño de personas que sean tus incondicionales, para tener un reflejo externo, una forma de objetivizar y relativizar las cosas, pudiéndolas analizar con personas externas a la relación, que son las que suelen ver casi siempre el verdadero comportamiento del psicópata. Entonces la víctima es la última en entender que está saliendo con un psicópata. Ese consejo de sabios es muy importante dotarlo y frecuentarlo, hablar, sobre todo cuando hay inicio de relaciones, para ir sondeando si no estaremos potencialmente ante la repetición del partido. Y este es el problema, la repetición una y otra vez de relaciones terribles, y esto pues ya con la destrucción acumulativa genera una vulnerabilidad cada vez mayor, que es también potencialmente más un atractor para futuros psicópatas. Pues el profesor Piñuel ha escrito un libro, no vamos a estar aquí como Lola Herrera 5 horas con Mario, pero les agradecemos muchísimo el que hayan estado con nosotros. Les recomendamos, por supuesto, el libro Amor Cero, editado por La Esfera, que es el primero, ¿verdad? Carmen Fernández de Blas, de una larga serie. De una gran amistad. Si aún no lo has hecho, es el momento de suscribirte al canal para recibir las notificaciones, dando clic también a la campana. Bienvenido a este canal.